Victoria Misieli, sos bióloga y también doctora en Ciencias Naturales, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Buenas tardes, gracias por esta entrevista y bueno, con esta nueva tecnología también amoldándonos un poquito a los tiempos que corren como para poder indagar sobre algunas cuestiones. Sí, sí, es complicado, pero bueno, la vamos llevando. Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, un gusto poder conversar en forma directa, pero porque, bueno, te avala no solamente el doctorado, tu título universitario, sino también, bueno, los vastos trabajos que has realizado en lo que es la cuestión de control de plagas, básicamente, y el trabajo específico que ustedes están haciendo desde este instituto que es precisamente déjame leerlo para no equivocarme, es CEPAVE, que es Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Contanos como para introducir un poco luego en lo que es la epidemia de dengue, específicamente, que es el tema que por ahí hoy por hoy me ocupa para indagar, para investigar desde los aspectos técnicos de quienes se han preparado para esto y quienes saben de esta cuestión. Contanos un poquito, digamos, cómo se enmarca tu trabajo en este instituto, que es un instituto que está en conjunto, que trabaja en conjunto con la Universidad de La Plata y también con el CONICET, ¿verdad? Sí, exactamente. CEPAVE se creó en el año 79. Es un instituto de doble dependencia, depende tanto de la Universidad Nacional de La Plata como de CONICET. Y ahora hay varias, digamos, líneas temáticas y vectores es una de ellas, como el nombre lo indica del mismo instituto. Dentro del área de vectores, en el laboratorio de insectos vectores, que es donde yo estoy, bueno, llevamos a cabo diferentes tipos de temáticas. Mosquito es una de ellas, no es la única. Hay grupos investigadores trabajando entre atominos, que es el vector Chagas. Hay investigadores trabajando también en simúlidos, que es otra plaga importante en la zona de la provincia de Buenos Aires, en genes, en otro tipo de genes, o sea, tenemos un grupo bastante grande, y bueno, mosquitos es el grupo en el que yo pertenezco, en el que me formé y el que sigo trabajando, digamos. Y bueno, prácticamente cuando yo entro a trabajar, que entro allá por el año 90, se había encontrado la reaparición de Aedes aegypti en provincia de Buenos Aires en el año 91, y eso hizo que yo me dedicara también a la problemática, ¿no? Empezar a estudiar estos mosquitos de interés sanitario. Bien, ¿y qué fue lo que en ese momento te encontraste en los hechos, en la práctica, en la realidad cuando te tocó el trabajo de campo? Claro, bueno, en ese momento las poblaciones de Aegypti, Aedes aegypti es el vector del dengue, voy a contar un poquitito, ya que estoy, es el vector de esta enfermedad, que había sido erradicado en el año 60 gracias a una campaña muy estructurada y organizada de todo el continente, por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y todo un esfuerzo de los países de América del Sur. En ese esfuerzo conjunto se logró la erradicación del vector. ¿Qué pasa? Luego se aflojan las campañas digamos, de control, justamente, de vigilancia, y eso hace que al hacerse más flexible toda esa estructura, el mosquito tranquilamente invade nuevamente nuestro país y básicamente todo Sudamérica. Entonces empieza a aumentar el número y a irse cada vez más al sur. Entonces, cuando yo entro a trabajar, las poblaciones eran muy, muy escasas, había registros, para sacar el registro se usan un método que es un tarro que se pinta de negro, básicamente, que nosotros le llamamos ovitrampas, en realidad, porque es el sitio donde la hembra de mosquito va a poner sus huevos. Y entonces es un método muy sencillo que se coloca en la casa, en los domicilios, en los patios, se le pone agua y por encima se le pone
un papel rugoso para que la hembra pueda depositar sus huevos por encima, siempre del nivel del agua, o a veces también se usa un bajalengua. Bueno, hay distintos métodos, pero básicamente son sensores de ovipones, bueno, acá hay hembras activas que están alimentándose de sangre, están poniendo sus huevos, y bueno, y también nos permite un conteo de huevos, eso nos permite determinar las densidades poblacionales, la abundancia, digamos, del vector. En ese momento, el número de ovitrampas era muy bajo, positivo, y la cantidad de huevos por esas ovitrampas también. Nosotros empezamos a hacer un seguimiento de la ciudad donde nosotros trabajamos, que es en La Plata, y básicamente tardó como 7 años en aparecer en la ciudad de La Plata, desde el año 90, que lo detectamos, hasta el 96, que lo detectamos en La Plata. O sea que se tomó su tiempo, digamos, en reproducirse, en aumentar el número y en llegar a la ciudad. Y así fue como fue invadiendo y como fue creciendo estas poblaciones. Para nosotros los biólogos, digamos que trabajamos en esto, sabíamos que la llegada de la enfermedad, del problema y de las epidemias de dengue era cuestión de tiempo, porque las campañas de prevención evidentemente no fueron suficientes para alertar de la problemática. Y con respecto a la naturaleza, si se puede hablar propiamente dicha, del mosquito, ¿por qué se reproduce? ¿Cambió el hábitat en el cual era originario el mosquito e hizo que por algún factor ambiental, por algún factor sociocultural, tuviera esta proliferación? ¿O quizá cuál es la causa por que ustedes entienden que ha sido la que motivó que el mosquito vaya conquistando zonas donde no era originario? Bueno, Aedes aegypti es un mosquito, es una de las especies que se le llama invasivas. Mm. La otra es Aedes albopictus, que en el caso de Argentina es muy parecida, es una especie hermana de Aegypti, que también es vector secundario de dengue, que en el caso de Argentina no se comportó ni se comporta al día de hoy como invasiva. La tenemos en Misiones, pero no logró, digamos, multiplicarse e invadir territorio. El caso de Aedes aegypti es una especie invasiva, es una especie de alto potencial reproductivo, es una especie con gran capacidad adaptativa, y sí se encontraron dos cosas particulares. Una fue una variabilidad genética de las poblaciones de Argentina muy grande, incluso encontramos ciertas señales genéticas de su antepasado africano, digamos, cuyo nombre es Aedes aegypti formosus. No es una especie, es una ecoforma, un ecotipo se le llama, pero es el originario. Y acá encontramos cierta señal genética de esa especie originaria que era selvática. Eso sí nos alertó un poco, eso lo encontramos en el año 2014, nos alertó un poco de que tal vez Aedes aegypti tenga más propensión a incluso invadir ambientes que le son afines, pero no tanto como el ambiente selvático, porque Aedes aegypti es un mosquito concretamente domiciliario, por eso, digamos, las campañas están dirigidas siempre a las personas y, digamos, a su rol ciudadano y a su compromiso de limpiar, de no dejar lugares donde pueda acumularse el agua. Bueno, entonces por eso es, porque es netamente domiciliario. Pero este encuentro que tuvimos, este hallazgo, digamos, de su gran versatilidad y tal vez tenga que ver con este componente genético que hallamos en las poblaciones de Argentina, que no se encontró en otros lados del mundo, bueno, excepto en África, ¿no? Entonces eso puede llevar a que sea más invasivo en el ambiente silvestre. Hay otra situación que también es novedosa, que se está, digamos, cada vez está llegando más al sur, o sea, está invadiendo lugares más que van por debajo del límite que estaría indicado para la especie. Entonces se habla de cierta adaptación al frío de la especie de Aedes aegypti, porque, por ejemplo, el límite sur fue durante mucho tiempo en La Plata, por ejemplo, después se lo encontró en La Pampa, después se lo encontró en Neuquén, ahora se lo está encontrando cada vez más al sur en provincia de Buenos Aires, en Tandil, entonces en Bahía Blanca. Entonces estamos viendo su capacidad, digamos, adaptativa cada vez mayor, y también grupos de investigación encontraron que podría tener un mecanismo de diapausa el huevo, digamos, de resistir el frío,
y bueno, la sequedad siempre la resiste el huevo de Aedes aegypti de un modo más importante de lo que uno suponía. Sabemos que Aedes aegypti pasa el invierno en estado de huevo. El estado de huevo es el que resiste justamente la sequía, se va a quedar en seco en los recipientes, por eso uno recomienda limpiar el recipiente, cepillarlo, si es que uno lo va a usar, ¿no? Si no lo va a usar, lo tiene que desechar o dar vuelta o tapar o todas las recomendaciones que damos. Pero si no es así y uno lo tiene a la intemperie, hay que eliminar los huevos, que son los que van a iniciar la población en la temporada siguiente. Y entonces es el estado del mosquito que permite soportar el clima frío y la sequía. Tiene que haber un componente de agua más un recipiente donde aloje la larva, el mosquito. ¿Y qué hay técnicamente de cierto, de verdadero o de falso respecto de que el agua tiene que ser limpia o el agua puede ser cualquier tipo de agua? Sí, sí, eso ha salido mucho en los afiches de divulgación, el tema del agua limpia. Nosotros realmente el agua en el que lo encontramos a Aedes aegypti es de todo tipo de calidad del agua. Hoy prefiere no agua muy contaminada, como si eso tiene más referencia a otro mosquito que se llama Culex pipiens, que es un mosquito nocturno, que es el mosquito ese que suma, que lo escuchamos a la noche molestarnos, y pica directamente de noche. En cambio Aedes aegypti es diurno, solo pica de día. Ah. Ese mosquito sí que tiene en ambientes más poluidos, más contaminados, en las zanjas de desagüe domiciliario, donde hay mucha materia orgánica, mucha materia en descomposición. Aedes aegypti ahí no lo vamos a encontrar en aguas tan contaminadas. Le gusta más el agua no tan contaminada. Pero supongamos en un florero de cementerio uno puede encontrar en esa agua que se suele podemos encontrar tanto Aedes aegypti como Culex pipiens. En general Aedes aegypti prefiere un poco menos esa agua tan pútrida, pero sí es posible, si no encuentra otro medio, lo vamos a encontrar también ahí. Es muy, ya digo, muy versátil, es un mosquito que es capaz de adaptarse a lo que tiene a mano. Si lo que tiene a mano es un recipiente con agua no tan limpia como le gustaría, también la va a usar. Y las larvas se mantienen, pueden mantenerse en forma seca, alojadas en un recipiente sin agua, No, ¿verdad? no, no. Agua tiene que Las ser. larvas, Ah, claro, no, por ahí no expliqué bien el ciclo. La hembra adulta, la hembra es la que vuela, la que nos pica, la que se alimenta de sangre, la hematófaga. El macho no es hematófago, el macho es fitófago, se alimenta de sabias, de jugos de néctar, de jugos vegetales. La hembra también se alimenta de eso, pero necesita la sangre para componentes para su oviposición, para ujú. proteínas para formar los huevos, básicamente. Entonces, la hembra una vez que ya tiene sus huevos en desarrollo en el ovario, los va a intentar poner. Y los pone en esos recipientes que pueden contener agua, o que contienen agua por encima del nivel del agua, no sobre el agua, ni los tira al agua, sino que los pone en seco, en un lugar que sea medio rugoso, que le permita alojarlos ahí, que no se caigan al agua, por encima del nivel del agua. Y lo que espera básicamente es que el agua cambie de nivel por lluvia, porque nosotros le incluimos el agua cuando le ponemos, por ejemplo, agua a un bebedero de animales o a un plato de una maceta, le agregamos agua y ahí, si tenemos los huevos, esos van a eclosionar. Se abren como si fuera una tapita que tiene, y ahí va a aparecer las larvas. Las larvas al principio son muy chiquitas, muy difíciles de ver, que es el estadio 1. Va a pasar por 4 estadios, 1, 2, 3, 4, va aumentando de tamaño, va sufriendo mudas, y luego llega el último estado, que es el de pupa, que es muy movediza, tiene otra forma, es fácil de ver en el ambiente acuático, es el último estado acuático. Y a partir de ahí, dentro de la pupa, está el adulto. La pupa se va a abrir y el adulto va a emerger, y los dos adultos, machos y hembras, son aéreos.
no son acuáticos, ¿no es cierto? Y Obviamente. acercándonos un poquito al contexto en el cual hoy estamos atravesando con esta epidemia tan importante, estaba leyendo algunos números que tienen que ver con, bueno, una epidemia muy importante, incluso en comparación con la de aproximadamente 4 años atrás. ¿Cómo enmarcan el trabajo de ustedes en esta epidemia? ¿Tienen alguna incidencia como asesores, como consultores? ¿Cómo enmarcan el trabajo académico, el trabajo de investigación que ustedes desde hace tanto tiempo vienen haciendo en este contexto y bueno, que pueda ser de utilidad también, porque si los números que leí son correctos, ha superado los 15.000 casos confirmados de dengue en el país en esta epidemia, Victoria, que es un número Sí, muy importante. sí, sí. Es un número importante. Tuvimos 3 hitos importantes de epidemias de dengue, una en el 2009, después la del 2016, que duplicó el número de casos a la del 2009, y ahora venimos con estos números que vos indicaste, en un tiempo mucho menor, o sea, en el Ujú. 2020. Nosotros, bueno, nos agarró justo, nosotros somos un instituto que hemos sido, digamos, referentes, somos referentes, digamos, de, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, asesoramos continuamente, en tanto, digamos, en sus planes estratégicos, siempre estamos, digamos, a disposición también de todos los organismos públicos que requieran de, digamos, de nuestro conocimiento. De hecho, el área también de taxonomía de nuestro instituto ha sido muy fuerte, sigue siéndolo, digamos. Taxonomía es la identificación de las especies, es decir, cuál es cuál, digamos, porque no todas son Claro. lo mismo, y no todas son vectores de enfermedades, aunque potencialmente podrían serlo, pero por lo menos comprobado, ¿no? Y Ujú. no todas tienen el mismo nivel de importancia en cuanto a la transmisión de enfermedades. En Argentina hay entre 242 y 244 especies de mosquitos, y bueno, entonces sí, y después también otra línea muy fuerte del instituto, además de la taxonomía, de los estudios de biología, es el área de control. Nosotros en el área de control hay un grupo, digamos, el grupo que busca enemigos naturales, o sea, los enemigos que naturalmente infectan y que producen mortalidad natural en los mosquitos, básicamente más en las larvas, ¿no? Que serían como larvicidas biológicos. Eso ya directamente lo hace la naturaleza por sí mismo, y lo único que tenemos que hacer nosotros es ayudarlo un poquito, porque en realidad, si uno ve los porcentajes de mortalidad que hay a campo entre los distintos estados que te conté, entre huevo y larva y adulto, ya casi muere un 90% de lo que la hembra ovipone. Claro. Entonces, a veces es muy poco lo que tendríamos que hacer, pero bueno, no alcanza. Entonces, sí, el grupo de enemigos naturales, el grupo de investigación, ha encontrado distintas alternativas biológicas, entre ellas hay un hongo que ya estaría en su fase de desarrollo para poder ser aplicado a campo, hemos encontrado nematodes, hemos encontrado virus, distintas alternativas, digamos, que pueden ser útiles en el mediano corto plazo como una estrategia complementaria de lo que es un manejo integrado de plagas. Eso por un lado. Por otro lado, también iniciamos otros estudios que tienen que ver con patógenos, que lo que hacen es alterar un poco el potencial reproductivo, digamos, la cantidad de huevos que pone la hembra, que serían como producirían como una especie de esterilidad biológica. Siempre nuestro grupo tiene una mirada más hacia el control biológico, o control cultural también, ¿no es cierto? No hacemos estudios sobre control químico. Pero sabemos que dentro de lo que es un manejo integrado del vector, todos los componentes tienen que estar, porque tienen que estar puestos en el momento indicado y tienen que ser parte de la estrategia. Entonces nosotros asesoramos a los organismos públicos continuamente, digamos. Después hay un área también de que se hacen testeos de repelencia, testeos de los distintos insecticidas que se van a llevar al mercado, o sea que tenemos distintas líneas dentro de lo que es el área de mosquitos. Bueno, y sí, siempre al servicio de la comunidad tratamos. En este momento vos me preguntaste, perdón, me fui de tema, pero me preguntaste un poco
qué estamos haciendo ahora, fue bastante dificultoso. Ahora nosotros participamos del inicio de las campañas en febrero ya se largaron las campañas porque OPS había dicho a mitad del 2019 que esto iba a ocurrir. Porque estaba habiendo una gran epidemia de dengue en los países vecinos. Sabemos que el dengue tiene que ingresar con personas que están infectadas. En Argentina no hay una situación de endemia, o sea que el virus no permanece en el invierno, sino que debe volver con personas infectadas todos los veranos, hoy por hoy. Entonces, a mediados del año 2019 se había alertado de que esto iba a ocurrir, y iniciamos fuertemente, digamos, en enero, incluso estuvimos trabajando con los organismos públicos, apoyamos las campañas en principio de febrero, pero la realidad es que luego apareció la cuarentena, y entonces ahí nuestro trabajo ya pasó a ser virtual, y sí con campañas, digamos, tratando de mostrar que en la cuarentena la peligrosidad para dengue era mayor por dos motivos. Uno, porque realmente la campaña publicitaria de dengue se había dado vuelta, digamos, hacia coronavirus, lo cual es lógico, y habíamos dejado de tener ese apoyo, digamos, desde los medios masivos para el dengue. Y por otro lado, la exposición, digamos, por el aislamiento social, la exposición de las personas mucho más importante al vector, porque era durante todo el día, que si estuviéramos trabajando. Entonces esto sí nos alertó de la problemática, y bueno, tratamos de hacer lo que pudimos, ¿no? Con las campañas desde los medios, desde la difusión de los institutos, difusión de un grupo de investigación grande que hay en mosquitos, bueno, eso es lo que hicimos. Sí, ¿cómo se vincula el trabajo que ustedes hacen, si se quiere, de investigación, desde todo esto que vos nos introdujiste, con la sanidad, con el sistema de salud, por ejemplo, y básicamente con lo epidemiológico, ¿no? O no sé si es epidemiológico en sí, o sería con infecciones, porque, bueno, el virus que transmite este mosquito, el dengue en sí, bueno, no sé si se encuadra técnicamente en lo que es infecciones o epidemiológico encuadra también dentro de lo que es la cuestión a nivel afectación de la salud en el orden humano. ¿Cuál es la vinculación que tiene el trabajo que hacen ustedes con esta otra pata tan importante desde el punto de vista social fundamentalmente, y también básicamente porque el trabajo que ustedes hacen es para que tenga un corolario precisamente a nivel de que no tenga afectación a nivel comunitario, ¿no? Sí, bueno, una de las partes más importantes para frenar, por ejemplo, un brote epidémico como están ocurriendo ahora, es bajar el nivel de adultos ya infectados. O sea, el mosquito tiene que picar a una persona infectada. El mosquito normalmente, Aedes aegypti, es sano. Se infecta cuando pica a una persona que en sangre tiene virus dengue, supongamos aquí. Entonces, este mosquito, al picar a esta persona, va a ingerir con su sangre el virus. Dentro del mosquito hay todo un ciclo que tiene que cumplir, no es automático que el mosquito está habilitado a transmitirlo, sino que en general para el virus dengue pasan 14 días dentro de lo que se llama el periodo de incubación extrínseco que se desarrolla en el vector. Ya va pasando distintas etapas, tiene que pasar tubo digestivo, glándula salival, bueno. Y cuando vuelve a la glándula salival, que es la saliva con la que inyecta el mosquito cuando va a picar, la saliva la inyecta para permitir, digamos, una coagulación, tiene sustancias anticoagulantes que hace que la sangre fluya más rápida por la capilaridad del piquito con el que nos pica. Entonces, ahí con la saliva viaja el virus. Y ahí el mosquito se hace vector, es transmisor del virus dengue. Todo eso ocurre en 15 días más o menos, dependiendo de la temperatura y de otros factores. Pero bueno, básicamente más o menos es así. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos 15 días desde la detección de un caso, suponete, que sabemos que hay un caso en tal cuadra, en tal manzana. Entonces, lo que tenemos es que evitar, tenemos que tratar de matar esos mosquitos lo antes posible, y ahí es donde entra el control químico, digamos, para evitar, digamos, que estos mosquitos que pasen estos 15 días sean capaces de transmitir el virus dengue
a otras personas, y así se va replicando y se va, digamos, moviendo el brote. Ahí es donde, digamos, nuestros estudios permiten determinar, por ejemplo, cuánto es el tiempo que tenemos de acción. Y esa acción de bloqueo, que se le llama, tiene que ser medianamente rápida. En general aquí, para las actividades de bloqueo, participan los organismos municipales y provinciales, ¿no es cierto? Entonces ellos utilizan insecticidas que tienen la capacidad de matar al mosquito en el momento, utilizan insecticidas piretroides, que digamos que tienen impacto ambiental y pueden tener resistencia, pero hoy por hoy no tenemos otro método. Nosotros en este brote hemos instalado un sistema de trampeos que lo estamos evaluando, no solo para ver si podemos detectar el virus dengue y ver cómo es la dinámica del virus dengue en los mosquitos, sino que lo que estamos tratando de ver es el efecto de esas trampas. Una nos permite censar la cantidad de mosquitos y otra tiene un atractivo que es el agua, nada más una trampa de oviposición que hace que la hembra vaya a oviponer ahí una vez que se alimentó y queda muerta ahí en esa trampa. La estamos evaluando, estamos en un proceso de evaluación, pero sería un método alternativo al método de escacharrar, que es el otro que se está, ¿cómo se llama? Que es el método que Más popular, baja claro. línea, claro. Mm. Entonces, bueno, son cosas que estamos evaluando, por eso tenemos varias líneas, y bueno, muchas de ellas están en mayor o menor progreso, pero bueno, estamos tratando de encontrarle solución o distintas soluciones, porque acá no va a haber una sola, sabemos que no hay una vacuna contra el virus dengue. El virus dengue tiene 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí viene la complejidad de la elaboración de la vacuna. Entonces la vacuna, hay una denguevaxia, se llama, que fue probada en México, por ejemplo, pero el problema que tiene es que tiene una alta protección contra casi todos los serotipos, pero no contra el serotipo 2. Entonces ahí nos genera un problema. ¿Por qué? Porque el problema con dengue es que cuando te pica un mosquito, vos tuviste dengue, supongamos serotipo 1, y viene un mosquito que tiene un serotipo 2 y te inocula el serotipo 2, vos tenés protección contra el mismo serotipo, pero no contra el nuevo. Y posiblemente una de las hipótesis es que si un mosquito te inocula un serotipo diferente al que ya tuviste, tenés más riesgo de tener la forma grave de dengue que se llama dengue hemorrágico. Entonces, ahí tenemos un problema con la vacuna que tiene que ver con esta cuestión que nombro. Entonces, como no tenemos vacuna y por ahora no hay en desarrollo una que pueda facilitar, digamos, la aplicación a toda la población susceptible, lo que tenemos para hacer es, digamos, una lucha, digamos, bastante desigual con el vector. Y ahí es donde, bueno, nosotros como instituto, como organismo de investigación, y también hacemos extensión y divulgación de la ciencia, tratamos de encontrar distintos mecanismos o métodos que puedan colaborar a la lucha contra ese SGIPTI. Porque esto que vos planteas sería muy importante para que el sistema de salud pudiera actuar en forma conjunta y que pudiera determinar, por ejemplo, a la hora de tomar el muestreo, la evaluación de qué serotipo es el que tiene la persona infectada en caso de dar positivo, en razón de, primero, bueno, que forme parte de las estadísticas concretas y objetivas, pero también fundamentalmente para que la persona también sepa, digamos, cuál es el serotipo y, bueno, conocer cuál puede ser incluso su situación ante otro potencial síntoma y que el sistema de salud también esté alerta y atento de que una persona puede tener nuevamente dengue y la diferencia es que puede ser otro serotipo e incluso que eso sea prácticamente, bueno, una posibilidad de riesgo sí o sí de vida, Victoria. A eso me refería quizá con este tema de, a esta altura, con la evolución que ha tenido el mosquito y la evolución también del virus de dengue, si no es necesario articular en un sentido mucho más próximo el trabajo que ustedes hacen con el sistema sanitario y específicamente con el sistema de salud pública.
Sí, está, a ver, la parte de la enfermedad en sí, si vos entrás, si la gente entra a los boletines epidemiológicos, tanto del Ministerio de Y Salud pero de la la gente no, Nación, las personas no entramos. bueno, Hasta que no eso puede hasta que ser. no nos diagnostican dengue, no entramos, ni siquiera tenemos conciencia de lo que es el dengue. Es verdad, es verdad. Pero bueno, le comento a la población que en realidad está todo eso, y los datos están todos. Lo que es la parte de virus dengue. Están los datos por ciudad, los datos por provincia, se sabe exactamente qué serotipo está circulando, qué serotipo está circulando en cada ciudad, en cada brote. Eso se informa, ahí los boletines salen semanalmente tanto de Nación, por ejemplo, el caso yo de Provincia de Buenos Aires, porque bueno, estoy acá y te digo que los recibo, pero bueno, uno puede entrar y los ve. Esa información está, es cierto que la gente no lo desconoce. Es decir, lo que yo veo, nosotros articulamos mucho, ya te digo, articulamos. Lo que veo es que es como muy, por eso yo a veces hago como, hace poco di una charla donde dije, acá hay un problema, y es un problema de comunicación tal vez, de entre los biólogos y los tomadores de decisión, o los investigadores en esta área y los tomadores de decisión. Porque la información la tienen, por ahí nosotros no sabemos bajarla, no sabemos hacerla llegar, o por ahí, bueno, pero te digo, esto está disponible. La parte del vector la noto mucho más complicada que la de la enfermedad en sí. O sea, la parte de todo el diagnóstico de virus dengue está súper aceitado. Digamos, laboratorios provinciales, regionales, todo un sistema que se hace notificación rápida, tanto de laboratorios como de privados, llegan a las autoridades sanitarias, eso está súper aceitado, cosa de que llegado el momento del brote se pueda Bueno, rápidamente acceder a las técnicas de control. El problema, en cuanto al vector, a mí me parece como que no tenemos otra cosa hoy que ofrecer más que el famoso descacharrar, que es eliminar el criadero. Entonces, esa es una cosa que tienen que hacer los ciudadanos, y a veces se le pone, que está bueno, es la famosa, digamos, ciudadanía con su rol, digamos, realmente es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que a veces siento que no alcanza y que el ciudadano, que sería bueno, ¿no? Que pase ahora con dengue también, que la gente tome conciencia de que puede hacer algo para evitar, que es eliminar tener cacharros y, digamos, hacerlos desde un lugar de vecindad también, porque yo puedo no tenerlo, pero si mi vecino lo tiene, mi cuadra lo tiene, el mosquito va a volar entre 200 y 400 metros. No vuela mucho, eso es una suerte. Vuela poco, pero en realidad se maneja en las manzanas. Entonces, eh, ahí me parece que también faltan opciones que estemos brindando para que se pueda hacer un programa de control más adecuado o con más alternativas. Las alternativas hoy por hoy son estas que te cuento: eliminar los sitios de cría por parte del ciudadano, porque el Estado prácticamente no ha dejado algunos métodos que sí se usaban en el pasado, como es el método de entrar a la casa a tomar índices, que se llamaban índices aédicos. Luego pasó Brasil a generar un nuevo índice, que eran los mismos índices aédicos, pero rápidos, que se le llamó el sistema LIRA, y entonces ahí el agente de salud o el promotor de salud entraba a la casa, tenía acceso a la vivienda, hablaba con el vecino, le daba un folleto y le mostraba. Y ahí era como un ida y vuelta más interesante que directamente dejarle al ciudadano que haga todo. Que está bien que lo haga, pero creo que es una responsabilidad que no está respondiendo, básicamente, porque las poblaciones son cada vez más grandes. Entonces, creo que eso, tenemos que brindar alternativas eh, a la única que tenemos hoy, que es la eliminación del sitio de cría, del cacharro, como le decimos, del recipiente, que es donde cría, exclusivamente. Y después, la otra opción es ya cuando llegamos tarde con la prevención y con la comunicación, es cuando ya entonces aparece el Estado sí ahí fumigando en el brote, porque el Estado cuando fumiga en una plaza no tiene sentido, el mosquito del dengue no está en las plazas ni en los parques. Puede estar en el cementerio, puede estar en una gomería y en una chatarrería.
son los 3 lugares de una ciudad donde podemos encontrar Aedes aegypti. Ahí el Estado puede tener opciones de trabajo, que pueden ser, digamos, otras también, ¿no? Pero digamos, la fumigación está solamente indicada cuando tenemos caso de dengue, justamente para evitar eso que te conté de los 15 días que tiene el mosquito, para que el virus se reproduzca adentro, y pueda ser infectivo nuevamente. Entonces ahí tiene que rápidamente actuar para eliminar todos los posibles vectores que están dando vuelta en la casa de la persona que tuvo diagnosticado virus dengue. Adentro de la casa y alrededor de la casa. Eso es claro. También hemos consultado a Juan José García, bueno, que fue categórico con respecto a esto y bueno, su opinión también nos dio con respecto a qué significaba como práctica este tema de que estos famosos fumigadores que andan por la calle, por las plazas y demás, bueno, qué efecto tenía desde su punto de vista este tipo de fumigaciones, aun cuando han sido detectados casos o en las proximidades de los casos, ¿no? Él fue categórico en decir que el único lugar efectivo era dentro de la vivienda y en las inmediaciones bien cercanas a la vivienda donde estaba la persona que había sido confirmada con el caso positivo, ¿verdad? Exactamente. Y el doctor Juan García también hace todas las, por ejemplo, evaluaciones de repelencia en el CEPAVE, que son bastante interesantes también la información que puede brindar de todo eso. Así que sí, obviamente que es así, coincidimos. Creo que coincidimos todos, además los que trabajamos en mosquitos en el país, que hay muchos grupos. Así que no, en eso hay que ser firme. Yo, mi planteo es dar otras alternativas, digamos, no por ese lugar, sino esto que te digo, por ahí establecer o trampas que puedan ser colocadas en la casa, o por ahí, digamos, otros métodos biológicos que no solamente sean aplicados en la larva y maten la larva, sino que puedan resistir y luego ser llevados por adultos a otros sitios. Hay alternativas que nosotros estamos estudiando y evaluando, pero bueno, lo que es investigación también la gente, bueno, uno cuando tiene un problema quiere la solución ya, como pasa con el coronavirus, la vacuna todos lo queremos ya, o los antivirales, y no ocurre en investigación así, por más que estén abocados los grupos de investigación más grandes del mundo a esta temática, también en dengue hay mucha gente trabajando, y la verdad es que es muy dificultoso encontrarle la vuelta, por eso, digamos, y toma mucho tiempo los trabajos de investigación que puedan ser de utilidad, digamos. Así que en eso estamos, Victoria, pero bueno. sí, bueno, justamente un poco la idea era esa, ¿no? Ir al laboratorio directamente, ir a quienes tenían la posta desde el estudio, digamos, de observación, desde el estudio de investigación, desde tanto tiempo y que, bueno, que pudieran poner luz a esta situación, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi interés, desde el fondo, ¿no? Desde el principio de la cuestión. Claramente consulté a Juan por su base y su trabajo, como vos planteaste, y a vos básicamente en la derivación casi natural, primero por ser subdirectora de este instituto, bueno, que es uno de los máximos referentes de la provincia de Buenos Aires a nivel académico y a nivel de investigación, y también, por supuesto, porque la biología, vos como bióloga quizá tenías una visión un poco más amplia, un poco, si se quiere, más sociológica del enfoque, ¿no? De la investigación. Así que, bueno, un poquito como para fundamentar esta grata charla, agradecerte tu tiempo y si querías cerrar con alguna cuestión que te haya quedado pendiente o que haya quedado pendiente de esta charla que intentó meter ahí medio apretujado algunas ideas, pero básicamente motivadas desde esta base que te planteé al comienzo. Perfecto, gracias. Gracias por la invitación. Sí, quiero comentar que en este trabajo que estoy llevando a cabo en el centro de La Plata, donde estoy creando todavía mosquitos de dengue, Aedes aegypti, todavía seguimos capturando, así que la gente no se relaje, porque llegó el frío, todavía hay Aedes aegypti adultos en actividad, así que por ahí no los tendremos mucho tiempo más, pero que todavía la gente siga teniendo las medidas de precaución que tiene que tener para no infectarse con virus dengue.
Así que, nada, contarles eso como para cierre. Y bueno, y una cosita más, que el invierno, que uno realmente se olvida de la problemática de Aedes aegypti, de dengue, es el mejor tiempo para trabajar en prevención. Entonces ahí es donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena y no olvidarnos de, digamos, chequear el patio, de ir a todos los rincones, de eliminar, de cepillar, como decía, los lugares, de sacarle los huevos a todo lo que podamos, de eliminar todo lo que podamos, dejar el patio limpio, para que evitar que entonces en septiembre, octubre, cuando las temperaturas y básicamente el tiempo de horas de día y de noche, que es lo que más regula las poblaciones de mosquitos, más que la temperatura, cuando ese ritmo, digamos, ese reloj biológico se active, ahí tengamos menos cantidad de huevos en cada casa y eso va a ser nuestra contribución a esta problemática de cada uno. Eliminar los huevos durante todo el invierno. Seguramente para nuestra población, nosotros estamos en este momento en Saladillo, provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia de Buenos Aires, tenemos una situación complicada con 10 casos confirmados y con algún caso sospechoso todavía, así que va a servir seguramente este aporte y un poco la idea es que para que tienen que tomar decisiones tengan en cuenta seguramente todas estas evaluaciones, pero fundamentalmente que se puedan poner en práctica. Muchísimas gracias, Victoria. Ha sido muy amable, ¿eh? No. Bueno, un placer, gracias. Un Chau, gusto chau. Hasta igualmente. luego. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Bien. A tardar seguramente. Ahí va.